Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. Pionera en la aviación. Se convirtió en la primera mujer en volar sola a través del Océano Atlántico. Su desaparición sigue siendo un misterio. Esta es la historia de Amelia Earhart. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Y así que espero que se preparen una bebida, siéntense y pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Amelia Earhart, por cierto, estuve buscando en varios lugares la pronunciación del apellido. Al parecer sí se pronuncia Earhart, aunque en inglés las primeras tres letras es ear, como oreja, pero bueno, pronúncienlo ustedes como quieran, ¿verdad? Una de las razones por las cuales Amelia es tan famosa es precisamente por su desaparición. Pero la verdad es que su vida en sí fue bastante interesante y pues vengo aquí a contárselas. Ahora, su nombre completo era Amelia Mary Earhart y ella nació el 4 de julio de 1894 en Atkinson, no sé cómo se pronuncia correctamente, en el estado de Kansas, en Estados Unidos. Sus papás eran Samuel Edwin Stanton Earhart y Amelia Amy Earhart. Y ella era la mayor, tenía de hecho otra hermana. Amelia nació en la casa de hecho de su abuelo materno, un hombre llamado Alfred Gideon Otis, este señor era juez en Kansas. De hecho, también fue presidente de un banco y era una figura muy destacada en la ciudad. Amelia, al menos del lado de su mamá, estaba muy bien conectada y pues tenían bastante dinero, estaban bastante cómodos. Su abuelo inicialmente había estado súper en contra de que su hija, la mamá de Amelia, se casara con el papá porque el señor tenía orígenes mucho más humildes y realmente nunca estuvo conforme, pero pues terminó accediendo al matrimonio. Que de hecho, algo interesante, como fun fact de Amelia, su familia eran descendientes alemanes o parcialmente alemanes, así lo manejan, esa descripción manejan varias páginas que vi, del lado del papá. Y porque me salieron varias cosas que ella no era completamente estadounidense, o sea, pues llevaban varias generaciones en Estados Unidos, pero eran hijos de inmigrantes, pues, y ella siempre se identificó como estadounidense. Pero bueno, Amelia de hecho le pusieron su nombre porque siguieron una tradición de la familia que era ponerle el nombre de las dos abuelas. Entonces una de sus abuelas se llamaba Amelia Josephine y la otra Mary, entonces por eso Amelia Mary. Ahora les quiero platicar un poquito sobre su infancia y carácter. La verdad, Amelia, por todo lo que leí de ella, desde chiquita se notaba que tenía un carácter bastante dominante y era una niña muy traviesa y muy aventurera. O sea, ella ponía el juego y le decía a la hermana, vente, vamos, y ahí va la hermanita. La hermana menor se llamaba Grace, por cierto. Y ahí andaban las dos, juegue y juegue y juegue. Ellas de chiquitas tenían los apodos que de hecho usaron hasta de adultas y eran super besties ellas. Sus apodos eran Millie Millie para Amelia y Peach para Grace. Y estas niñas andaban por todos lados, juegue y juegue y juegue. Se la pasaban trepando árboles, cazando ratas, aventándose en trineo y cuánta cosa. O sea, tuvieron como que una crianza muy poco usual para niñas de la época. El papá le terminó
regalando un rifle como a sus 12 años, si no me equivoco. O sea, las dos se ponían a recolectar gusanos y saltamontes y sapos y cosas así. O sea, algo que no se acostumbraba para las niñas en aquel tiempo. Y de hecho, en 1904, un tío de Amelia le ayudó a construir una rampa en su casa que estaba inspirada en una montaña rusa que ella había visto en un viaje a San Luis, Missouri. Y se aventó, que ella lo tomó como un vuelo, y la verdad es que terminó lastimándose, se lastimó el labio y cuánta cosa, pero ella fue de que, bitch, esto es como volar, ándale, y ahí andaban juegue y juegue. Esta crianza poco convencional para la época, como les digo, fue de hecho gracias a su mamá. Ella, la verdad, estaba muy en contra de criar a sus hijas para que fueran las típicas niñas buenas, las que solamente podían estar jugando con muñecas y vestidos, que por cierto, esto de los vestidos era un tema súper polémico porque la mamá las dejaba que anduvieran en pantalones. OMG. Era una cosa que se llaman bloomers, que al parecer en español los llaman bombachos, que los describen como pantalones turcos. De hecho, para que se den una idea, si alguno de ustedes en alguna ocasión ha visto la serie de Downton Abbey, el personaje de Sybil, en un acto de súper rebeldía, no me acuerdo qué temporada era, se manda a hacer un vestido, pero realmente era este tipo como de pantalones, que parece un vestido, pero con la partecita bombachita abajo, no sé. Y le ponían aparte, porque hay fotos de ella y la hermana con como chorcitos y calcetas y cuánta cosa, que eran cosas como que increíblemente de que, what, para la época, sobre todo para una niña, ¿verdad? De que, y la abuela de hecho era de que, pero es que cómo estás vistiendo a las niñas de niño y así. Pero la mamá decía, pero ¿para qué quieres que anden en vestido? O sea, mejor que se puedan mover bien y que estén cómodas y que estén libres y que jueguen a gusto y que se puedan trepar árboles, y ellas de que sí. Entonces, al poco tiempo de esto, digo, ellas todavía era niña, se mudan a Des Moines en Iowa. Y Amelia, de hecho, aquí por primera vez ve un avión en una feria estatal. Y de hecho su papá quería que se subieran, pero se veía como que se iba a deshacer en cualquier momento ese avión. Y Amelia así de que, yo no, ni de chiste me subo ahí, papá. De hecho, sus palabras exactas fueron, era una cosa hecha de cables oxidados y madera, no era para nada interesante. Y al tiempo de esto, Amelia y Grace, de hecho, las regresan con los abuelos, porque los papás se mudan de casa en Iowa y los abuelos fueron de que, sí, ustedes vénganse con nosotros, aquí nos encargamos de ustedes y cuánta cosa, y nos encargamos de su educación, que de hecho en este tiempo ella descubre que le encantaba la lectura, pasaba horas y horas en la biblioteca de la familia, leyendo y simplemente así disfrutando. Y a los 12 años más o menos fue la primera vez que fue a una escuela pública, entrando a primero de secundaria o séptimo año, dependiendo de cómo lo conocen en sus países. Y al poco tiempo de esto, la verdad es que su vida cambia bastante, porque ya era muy evidente que su papá tenía una enfermedad, y esta enfermedad se llama alcoholismo. Le entraba la bebida con ganas el señor, se volvió un súper alcohólico, y esto fue tan terrible, pero terrible al grado que se vio obligado a renunciar a su trabajo, porque ya no tenía manera de como ocultar eso, pues. Entonces, supuestamente el señor se intentó rehabilitar y cuánta cosa y regresar a trabajar, pero la verdad es que le dijeron en la empresa donde estaba de que, nope, aquí no te queremos. Y en este tiempo de inestabilidad en su casa, muere la abuela, que Amelia y la hermana la querían muchísimo. Y de hecho la señora le deja la casa y los bienes y todo eso a la mamá de Amelia.
pero terminan rematando todo, tanto casa como bienes, para que la mamá se quedara con eso enterito, pues, y que el papá de Amelia no lo malgastara en su vicio, ¿verdad? Y Amelia, la verdad es que aparte de que estaba súper triste de que su abuela, su muy querida abuela, había fallecido, realmente estaba triste porque ya no había nada para recordarla. O sea, no había casa, no habían cosas, nada que le recordara a su infancia. Y de hecho ella se acordaría de este momento en su vida, describiéndolo después como el fin de su infancia, el fin de su inocencia, etcétera. Después, ya por aquello de 1915, su papá logra conseguir un trabajo en Saint Paul, Minnesota, y se mudan para allá, pero la cosa pues no resulta, porque a la mera hora le dicen que siempre no está abierta la posición, porque la persona que se había ido decidió que no se quería ir y que quería el trabajo y se lo dieron, y fue algo medio dramático. Pero el señor todavía pues no estaba así como que muy rehabilitado, que digamos. Entonces la mamá de Amelia fue de que, ¿sabes qué? Te quedas tú aquí y yo me voy con mis hijas, porque ya no estoy para andar aguantando estas tonterías. Y agarra a sus hijas y se van a la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, y estuvieron viviendo en casas de diferentes amigos de su mamá. La verdad es que durante este tiempo Amelia, sabemos que le empezó a interesar mucho todo lo que tuviera que ver con las ciencias. De hecho, ella estuvo participando en buscar una escuela que le gustara a ella, que tuviera un buen laboratorio, y terminó eligiendo una prepa, una high school llamada Hyde Park, de la cual se graduó en 1916. Al poco tiempo empezó sus estudios universitarios, pero no los acabó. Esto fue en una universidad comunitaria en Pensilvania. Y algo que se me hizo muy curioso de Amelia, que se los quiero compartir así como fun fact: ella era de cierta manera como una fangirl, pero era fangirl en el sentido de que guardaba un como álbum o como scrapbook, pues, de recortes de periódicos, pues que era lo que había en la época, sobre mujeres exitosas en carreras dominadas por hombres, lo cual en la época pues eran prácticamente todas las carreras que existían, pero sobre todo las mujeres que estaban haciendo un muy buen trabajo en campos como el cine, el derecho, publicidad, administración, ingeniería mecánica, cuánta cosa. Y ella lo guardaba así y le encantaba, o sea, le encantaba todo eso. Pero bueno, de aquí nos vamos a la siguiente sección, que llamo la Primera Guerra Mundial. Amelia se va a Canadá, a Toronto, porque su hermana estaba allá, y ve que hay muchos soldados heridos y que estaban regresando. Entonces ella dice, pues yo quiero ayudar, ¿no? Entonces se inscribe para ser enfermera, toma un curso y se gradúa del curso para ser auxiliar de enfermera. Este curso lo impartió la Cruz Roja, by the way. Y Amelia empieza a trabajar en el área voluntaria del Hospital Militar de Spadina, creo que así se pronuncia, en donde ella participaba en cosas como preparación de alimentos para los pacientes, si es que tenían alguna dieta especial, les daba los medicamentos, ese tipo de cosas. Pero aquí ella pues platicó con muchísimos soldados quienes eran pilotos, y pues ellos les contaban de sus aventuras y que el avión y que esto, y ella estaba así de que ¡wow! Pero por si van más o menos siguiendo la línea de tiempo, para cuando se está acabando la Primera Guerra Mundial, lamentablemente llega la famosa, creo que le llaman influenza o gripe española, que de hecho esta fue la última pandemia así fea que se tuvo antes de COVID, by the way. Y esto llega a Canadá, pero la cosa es que pues acuérdense que ella estaba trabajando en un hospital, ¿no? Y tenía contacto con muchísimas personas. Lamentablemente le da ¿cómo se dice? Influenza española, y
termina hospitalizada por neumonía y sinusitis maxilar, que eran como complicaciones de la influenza española, que por cierto, si no saben qué es sinusitis maxilar, es básicamente una súper inflamación y obstrucción de los senos maxilares, que es donde pues cualquier persona que tiene sinusitis sabe que se inflama y duele y todo eso. Bueno, imagínense eso, pero como por 30. Porque lo que le pasaba a ella o le pasa a la mayoría de las personas que tienen esto es que se bloquea y se acumula líquido que hasta te empieza a obstruir de que para el ojo y cuánta cosa. La cosa es que Amelia tuvo que ser hospitalizada por bastante tiempo precisamente por esto y la dieron de alta en diciembre de 1818. De hecho, hasta le llegaron a operar para ayudarle con los síntomas de la sinusitis maxilar, porque era tanto el líquido que tenía que estar, le dolía muchísimo a la pobre y tenían que estar drenando y drenando y drenando. Le dolía muchísimo la cabeza porque le hacía presión en un ojo, imagínense. Y aparte se le infectaba. Aparte, tengan en cuenta que todavía no se descubrían los antibióticos. Entonces, pues ya se imaginarán cómo eran ese tipo de operaciones, lo digo entre comillas, ¿verdad? Pero digo, los doctores hicieron lo que pudieron con lo que había en la época, pero los dolores de cabeza, la verdad es que le iban muchas veces empeorando a Amelia. De hecho, ella el resto de su vida, se acomodaba una como tipo sondita para estarse drenando todo y así. La cosa es de que fue tanto el dolor de lo que le quedó el resto de su vida por lo de la influenza española, que después de salir del hospital fue casi un año que estuvo recuperándose, y de hecho se recuperó en Northampton, en Massachusetts. Y este año que estuvo en modo de recuperación, la verdad es que se la llevó súper tranquilo, se puso a leer bastante. De hecho, lo que más le gustó hacer en este momento de su vida fue leer poesía, y luego se aburrió y aprendió cómo tocar el banjo, lo cual, ok, Amelia, muy bien. Y también otra cosa que hizo en este tiempo fue se puso a estudiar mecánica, porque estaba aburrida, ¿verdad? Y total, después de su casi año de recuperación, ella estaba pensando en entrar nuevamente a la universidad, y le dijo, bueno, a lo mejor entro a la universidad con mi hermana, que era el Smith College, pero al final dijo que ella quería estudiar medicina o un curso de estudios médicos que él estaba ofreciendo la Universidad de Columbia. Y de hecho sí estuvo ahí, estuvo un año, pero se terminó saliendo y se fue con su familia a California. De aquí nos vamos a la siguiente sección que llamo El momento que todo cambió para Amelia. Resulta ser que su papá la lleva a lo llaman reunión aérea, un aerial meet, en Long Island, en California. Y ella la verdad es que se queda fascinada con lo que veía. Le pidió a su papá que por favor preguntara sobre los vuelos de pasajeros y clases de vuelos y todo eso. Y al día siguiente ya tenía un vuelo de 10 minutos reservado en el campo Emery Roger, que ella voló esos 10 minutos. Y la vueltecita le costó $10, que es más o menos el equivalente a $160 en dinero actual. Pero la cosa es que este fue el momento que cambió todo para ella, porque quedó fascinada, y lo que le sigue con estar en el aire, o sea, el concepto de volar fue de que, wow, ella dijo de que para cuando había alcanzado 200 o 300 pies de altura, supe que tenía que volar, que es más o menos entre 60 a 90 metros. Al mes, de hecho, ella termina contratando a Netta Snook como su instructora de vuelo, que de hecho ella era de las muy pocas mujeres pilotos de la época en Estados Unidos.
Ella de hecho tenía un contrato con la instructora que costaba un dineral, y por dineral me refiero de que $500, que en tiempos modernos son como unos $9,000 más o menos. Y pues Amelia no tenía ese dinero, pero ella dijo, yo me voy a poner a trabajar y me voy a poner a ahorrar porque yo quiero mis clases, y eso fue lo que hizo. Se puso a trabajar de todo. Trabajó de telefonista, de conductora de camiones, de taquígrafa, fotógrafa, de todo. Fue juntando dinero, la mamá le apoyó con una cantidad y ya tuvo su primer clase el 3 de enero de 1921, y pues el resto es historia, ¿verdad? De hecho, ella al poco tiempo que empezó a tomar sus clases y todo, ella se cortó el cabello para dejárselo como estaba de moda con las pocas mujeres pilotos que había, porque lo tenían así muy cortito. Se compró un abrigo de cuero similar al que usaban los demás pilotos para así ella encajar, y hasta de hecho usó como un aceite para envejecer el abrigo para que se viera ella así como toda una veterana con los aviones. Juntó un poco más de dinero y se compró un avión de segunda mano que ella llamaba el Canario, porque era un avioncito amarillo. Después, el 22 de octubre de 1922, Amelia voló a una altitud de 14,000 pies, que es 43,000 metros, que esto era un nuevo récord mundial para las mujeres piloto. Al año siguiente, el 16 de mayo, ella se convirtió en la 16ª mujer en Estados Unidos en recibir una licencia de piloto, que de hecho el número de su licencia era la 6017. Tuvo ahí unos detalles económicos que le obligaron a vender su avión, y se compró un carrito chiquito para poder moverse y ver otras oportunidades de ingresos, que por cierto su carrito lo llamaba The Yellow Peril, el peligro amarillo, y llamaba muchísimo la atención ese carrito, pero en él se llevó a su mamá desde California hasta Boston, y de hecho hicieron varias paradas hasta por Canadá y cuánta cosa, y fue como que un road trip muy padre que se aventaron las dos. Lamentablemente, pues se acuerdan que les dije de lo de la sinusitis que tenía, bueno, la super sinusitis. Justo cuando llegó a Boston del viaje que hizo con su mamá, tuvo que ser internada y operada en un hospital porque ya era tanto el líquido fluido que tenía que se lo tenían que drenar, y de hecho pasó meses recuperándose. Pero bueno, pasa el tiempo y las cosas cambian para ella en 1928. Específicamente en abril de 1928, Amelia recibió una llamada del capitán Riley, quien le pregunta que si quería ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico. Cabe aclarar, ella estaba bajo la idea de que ella iba a pilotear el avión, pero no iba a ser así, nada más que todavía no le decían. Y todo esto fue porque había una mujer con muchísimo dinero y probablemente estaba aburrida, no se crean, pero era una aristócrata llamada Amy Guest, que básicamente dijo de que yo quiero ir para allá y yo quiero pilotear el avión y que no sé qué, pero su familia fue de que claro que no vas a hacer eso, estás loca. Entonces ellos contratan a un hombre llamado George Putnam, quien era un publicista de Nueva York, para que les encontrara a la mujer indicada para el viaje, y dieron con el perfil de Amelia, y pues básicamente él se acercó y le dijo de que ¿te gustaría ser la primera mujer en cruzar el Atlántico? Y ella así de que sí. sí quiero. Ese fue el approach que tuvieron con ella, pero ya después le explicaron cómo estaba la cosa, que ella realmente iba por el impacto visual. Iba de adorno, honestamente, porque no iba a hacer nada. Entonces, le dicen, mira, tú realmente vas a ir de acompañante del piloto, quien era Wilmer Schultz, y del mecánico Louis Gordon. Y pues dijo ella, pues mira, no es lo ideal, pero está bien, voy. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? ¿Que me haga popular?
Se van, de hecho el avión se llamaba Friendship, amistad en español, y despegaron el 3 de junio de 1928 de donde estaban hacia Halifax, Nueva Escocia. Ahí tuvieron que esperarse, Nueva Escocia en Canadá, y de ahí tuvieron que esperarse un poquito porque el clima simplemente no estaba cooperando. Y unas semanas después, el 17 de junio, ya partieron rumbo a Europa y llegaron específicamente a Buryport, que está en el sur de Gales, de hecho con muy poca gasolina, y no a Irlanda como tenían originalmente planeado. Pero la cosa es de que los reciben, o sobre todo, mejor dicho, la reciben como si fuera un héroe. Como si fuera una actriz de Hollywood famosísima cuando ella no había hecho nada. Ella de hecho después contaría que se había sentido como un saco de papas. Así lo dijo ella durante el viaje porque no hizo nada y estaba de adorno. Pero la verdad, algo que me dio mucha risa es que a raíz de este viaje que ella se volvió súper popular, algo muy interesante que pasó es que le pusieron el apodo de Lady Lindy porque se parecía mucho al aviador Charles Lindbergh, que yo dije, ¿quién es Charles Lindbergh? Y me metí al internet y dije, en efecto, parece la gemela de Charles Lindbergh. Y a lo mejor ustedes pueden opinar otra cosa. Búsquenlo a Charles Lindbergh y me dirán si se parece o no a Amelia, porque hasta siento que la misma tipo como forma de la cara tenían y todo. Pero bueno, la cosa es que regresa a Estados Unidos con el título de la primera mujer en cruzar el Atlántico, lo cual pues sí era cierto, nada más no de la manera que ella quería, ¿verdad? Y la reciben en Estados Unidos igual, como si fuera un héroe, como si ganó una guerra, y ella así de que no hice absolutamente nada más que estar sentada, pero bueno, ok, gracias. Pero fue tanto el show que, el presidente de Estados Unidos en el momento, quien era Calvin Coolidge, la invitó a ella y al piloto a la Casa Blanca para felicitarlos, y ella así de que, gracias. Pero como les digo, ya de que yo no hice nada más que estar sentada, pero bueno. Después de ahí se fue a Boston y Chicago, en donde la recibieron, tanto a ella como al piloto y mecánico. La prensa, grandes multitudes la recibieron. Les digo, ya eran celebridades, sobre todo Amelia. Y ella tenía, era mucho más famosa que las demás personas. Y hasta con decirles que hasta recibió premios y honores y todo eso durante este periodo. El vuelo, la verdad, es que marcó el inicio del ascenso de Amelia a la fama internacional. Y esto, honestamente, ayudó bastante a redefinir la percepción pública de las mujeres en la aviación. Y pues obviamente esto abre el espacio, el camino para otros vuelos importantes, como su posterior vuelo transatlántico ya solita en 1932. George Putnam, el publicista, le ayuda a hacer diferentes cosas como promocionar un libro que ella escribió, que de hecho se llama 20 horas 40 minutos, nuestro vuelo en la Amistad, en el avión Amistad. Y la apoyó en promocionar su línea de equipaje que había sacado, que todas las imágenes que he visto de la línea de equipaje, la verdad, está muy bonito ese equipaje. También Amelia diseña y saca una línea de ropa para mujeres con looks de ropa cómoda, que incluía, honestamente, la colección eran como muchos pantalones y suétercitos. Se veía muy padre, muy chic, muy cómodo todo, las fotos que vi, que por cierto, esto lo vendieron en Macy's, la muy famosa tienda departamental. Ahora, algo que Amelia era muy buena en hacer durante este tiempo, lo cual creo que ayudó a su fama, era que era muy modesta y carismática, y lo digo así como que muy entre comillas ante la prensa.
Yo lo leí en un artículo que lo decían algo así como jugar a la mujer de la época, y creo que es una muy buena manera de parafrasear lo que hacía, porque básicamente el jugar a la mujer de la época la hizo ser muy querida por el público. O sea, pretender que estaba tonta. Que lamentablemente muchas mujeres siguen haciendo en estos tiempos todavía. De hecho, yo creo que no conozco a ninguna mujer que en algún momento de su vida no haya tenido que pretender ser no tan inteligente como lo es realmente frente a hombres para llegar de punto A a punto B. Y estoy hablando de cosas éticas, by the way. Pero bueno, sí, lamentable, pero eso sigue pasando. Pero yo sí, vi clips de entrevistas y la verdad a los hombres les hacían así como que preguntas interesantes, y a ella era de que, ¿tienes un snack? Y ella, sí, tengo un sándwich de queso. Y todos, ¡wow! ¿Y qué más? Y de que, porque aparte Amelia creo que cargaba como sopas y cosas así. Y era como que, pero lo hacía ella de una forma así como juguetona, que a la prensa, al público le encantaba eso. Pero bueno, continuando con su historia, cabe aclarar, no estoy diciendo que Amelia, porque así de que, súper aclaración, en ningún momento estoy diciendo que Amelia era tonta ni nada, mucho, al contrario, o sea, era una mujer sumamente inteligente. Muchas veces, de hecho, los hombres se sorprendían de su conocimiento en diferentes temas, sobre todo en temas relacionados a la mecánica, pero solamente estoy diciendo que tuvo que jugar a la tonta para poder avanzar y que la tomaran en serio, porque a veces, mejor dicho, que pudiera hacer su trabajo, que su trabajo era volar. Pero bueno, continuando con la historia, algo que Amelia también hacía muy bien era ser defensora de mujeres, y fue mentora en la Universidad de Purdue. Ella, la verdad, era muy de estudien y prepárense, o sea, hacia las alumnas. Ese era el speech que siempre les daba, de que estudien y prepárense y vayan y conquisten el mundo. Pero muchos maestros están medio paniqueados porque decían de que, ¿y si las alumnas se empoderan tanto que ya no se quieren casar después? O sea, ¿qué vamos a hacer o cómo? Pero la verdad es que no sucedió eso, y de hecho la misma universidad después le ayudaría a juntar unos $80,000 para que pudiera hacer su avión, que en un rato volvemos a hablar de eso. También durante este tiempo Amelia aceptó un puesto como editora asociada en la revista Cosmopolitan, que de hecho escribió varios artículos para hacer campaña para una mayor aceptación pública de la aviación, obviamente centrándose en el papel de las mujeres que estaban ingresando al campo de la aviación. En 1929 el Transcontinental Air Transport, que se abrevia TAT, nombró a Amelia y a Margaret Bartlett Thornton para promover viajes aéreos, sobre todo para mujeres. Promocionó muchas cosas. Luego se convirtió en agosto de 1829 en la primera mujer en cruzar sola el continente norteamericano y regresar. Era de Estados Unidos a Hawái y de regreso, que era un súper viajezote. Ella se convirtió en funcionaria de la Asociación Aeronáutica Nacional, y estuvo promoviendo, de hecho, el establecimiento de récords separados para mujeres, y pues la verdad fue fundamental para que esto se aceptara como estándar internacional similar. Y el 8 de abril de 1931 Amelia estableció un récord mundial de altitud de 5,613 metros. Y esto fue récord, o sea, en general, hombres y mujeres. Y en esta época también les cuento que ella se involucró con la organización de mujeres pilotos llamada 99, que brindaba apoyo, y promovía la causa de mujeres en la aviación. Y ella fue la primera presidenta de la asociación.
Y, bueno, como les decía, de lo del récord de Hawái a Estados Unidos, porque esta distancia de hecho es mayor que de Estados Unidos a Europa, y se convirtió ya oficialmente en la primera mujer en volar en solitario sobre el Atlántico. Les digo, esta vez sí lo piloteó. Y fue de hecho la primera persona en hacer esto 2 veces, con la distancia más larga volada para una mujer sin parar y con récord por cruzarlo en el menor tiempo, porque lo cruzó bastante rápido. Hizo un tour por Europa y el presidente la condecoró con una medalla dorada especial de la Sociedad de la National Geographic, y hasta recibió llaves de diferentes ciudades, porque les digo, celebridad de ella. Y también el Congreso de los Estados Unidos la condecoró con la Distinguished Flying Cross, que se le da, que era la primera vez que se le otorgaba a una mujer, y de hecho la votaron como la mujer más destacada del año. Le fue muy bien a Amelia, la verdad, le fue muy bien. Y antes de continuar con su historia, durante esta época les voy a platicar que se nos casó Amelia con George Putnam, su amigo y publicista, que de hecho George le propuso 6 veces antes de que ella dijera que sí, hasta que ella aceptó. Ahora, no es que Amelia no lo quisiera, pero la verdad es que la idea de matrimonio no le interesaba para nada a ella. Porque pues el contexto de la época para Amelia era, es que, o sea, si eres esposa de un hombre, dejas de ser tu propia persona. Es sinónimo de estar encerrada en una casa sin trabajar, limpiando, embarazándote a cada rato y criando hijos. Y eso es algo que simplemente no me interesa. O sea, Amelia era de esa mentalidad, ¿no? Y pues yo no sé, les digo, si se querían o no, si era conveniencia mutua, no sé. Pero la cosa es que la boda se lleva a cabo el 7 de febrero de 1931, que de hecho Amelia le da la siguiente carta a George diciendo, léela por favor. Y de hecho se esperó hasta que terminara de leerla, que ahorita mucha gente lo interpreta como si ella le diera un acuerdo prenupcial, y la carta dice lo siguiente, se las voy a leer, no está muy larga. Dice: querido George, hay ciertas cosas que deben ser escritas antes de que nos casemos, cosas que hemos hablado anteriormente, la mayoría de ellas. Debes saber de nuevo mi renuncia a casarme, mi sentido de que pueda dejar pasar oportunidades de trabajo que significan mucho para mí. Siento que casarnos justo ahora es tan tonto como cualquier cosa que pudiera ser. Sé que tal vez haya compensaciones, pero no tengo el corazón para mirar adelante. En nuestra vida juntos quiero que entiendas que nunca te detendré bajo ningún código de fidelidad hacia mí, y por lo tanto yo tampoco me consideraré atada a ti. Si podemos ser honestos, pienso que las dificultades que pueden surgir de esto pueden ser superadas si tú o yo nos interesamos profundamente o nos comprometemos con alguien más. Por favor, no interferamos con el trabajo o la obra del otro, ni tampoco permitamos que el mundo vea nuestros desacuerdos privados. En esta conexión yo podré tener algún lugar en donde yo pueda ir y estar sola ahora y en el futuro, y pues no puedo garantizar que soporte todo el tiempo una jaula atractiva. Debo exigir una exacta y cruel promesa de que tú me dejarás ir en libertad en un tiempo de 1 año si no encontramos la felicidad juntos. Yo juro hacer mi mejor y máximo esfuerzo en cada cosa que haga y darte aquella parte de mí que tú sabes y parece ser que quieres. Y ya, esa era la carta. Lo cual, digo yo, ok, Amelia, de acuerdo. Ideas muy revolucionarias para la época, ¿verdad? Y otra cosa que de hecho Amelia estaba muy en contra era de cambiarse el apellido, que eso es algo que se acostumbra mucho en países como Estados Unidos. Aquí en México no, la verdad, pero yo sé que en muchos países sí.
Y de hecho a George lo terminaron llamando muchas veces el señor Earhart, para que se den una idea. Y fun fact, porque esto no sabía dónde acomodarlo, pero algo así como curioso de Amelia. Amelia volaba por horas y horas y horas y obviamente se tenía que mantener despierta, pero ella no tomaba cafeína, no consumía nada que tuviera cafeína, no tomaba café o té o algo por el estilo, y la única manera que ella se mantenía despierta era oliendo sales, lo cual me parece muy interesante, pero bueno. Ahora, hablemos del famoso vuelo alrededor del mundo. Miren, no voy a entrar demasiado en detalles del viaje de Amelia porque son muchísimos detalles y son muchos aspectos técnicos los cuales no sé explicar muy bien, pero pues ahí les va así como que muy resumida la cosa para que lo entiendan. El viaje, el de Cough Cough, spoiler alert, ya no vuelve. Pero digo, no se los estoy spoileando porque ya lo sabían desde la descripción del episodio. Ella empezó a planear este viaje alrededor del mundo más o menos un año antes, esto en 1936, y si lo hacía iba a ser la primera mujer en hacerlo. Digo, obviamente ya habían otras personas, hombres que lo habían hecho, pero ella lo que estaba planeando era de hecho el más largo con 47,000 kilómetros, iba a ser el viaje Luego, ¿se acuerdan de que les dije que la Universidad de Purdue le había ayudado a conseguir dinero? Bueno, fue en este tiempo. Establecieron o crearon el fondo Amelia Earhart para la investigación aeronáutica y prácticamente esto le ayudó a financiar la compra de un avión que se llamaba el Lockheed Electra 10E. Y el avión lo construyeron en julio de 1936. Que de hecho le agregaron cosas al avión que el avión no tenía, como depósitos adicionales de combustible y otras modificaciones importantes que ahí les pidieron. Amelia tenía la tarea de elegir quién la iba a acompañar en el viaje y ella tenía la idea inicial de que fuera un viaje solamente de 2 personas y elige a un hombre llamado Harry Manning como su navegante. Ahora, este señor era muy bueno en lo que hacía, de hecho había sido capitán del presidente Roosevelt, era un excelente navegante, era piloto, era un operador de radio muy hábil, de hecho conocía el código Morse, pero hicieron una prueba de vuelo dentro de Estados Unidos en el que iban Amelia, su esposo Putnam y Manning y de hecho un mecánico, pero para no hacerles el cuarto largo, el esposo de Amelia se dio cuenta que Manning hizo un error de cálculo y terminaron en un lugar donde no debían de haber llegado. De hecho se desviaron por más de 20 millas. Entonces Putnam fue de que ¿y si nos traemos otro navegante? Porque como que esto no me da así como que muy buena espina. Entonces aquí entra Fred Noonan a la ecuación, que él era igual otro piloto con una increíble trayectoria, era muy buen, piloto, era también de hecho capitán de barco con licencia, tenía muchísima experiencia tanto en el aire como en el mar y parte de la razón por la cual se fueron con él es porque muy probablemente iban a haber factores adicionales que se tenían que tomar en cuenta en el vuelo, como que si el clima cambiaba, lo que etcétera. Y Noonan era bueno para la navegación astronómica para aeronaves, que paréntesis, by the way, porque siento que esto es muy importante mencionar. Recuerden el contexto de la época, estamos en 1936, 1937. La tecnología que había en aquel entonces es nada, pero ahorita todos los cálculos se hacen con sistemas, o sea, es algo que pones en un botón, pones unos números y te hace todo automáticamente. En aquel entonces la cosa estaba súper old school, o sea, de que habían brújulas, lápices, libretitas para medir latitudes, velocidad del viento, se apoyaban con la ubicación de las estrellas para guiarse, o sea, ¿ok? Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia,
Queda todo listo para el vuelo y salen el 17 de marzo de 1937. Y la primera etapa del viaje era entre Oakland, California y Honolulu, Hawái. ¿Ok? En ese vuelo iban Amelia, Noonan, Manning y Mance, que era el asesor técnico de Amelia. La cosa es que van llegando a Hawái y tienen un accidente que involucraba bujes de las hélices, una cosa así, tenía problemas. Terminan reparando el avión en la base naval de Pearl Harbor. Y Manning, quien se acuerdan que les dije que era el operador de radio, le hace modificaciones al avión para utilizar radiogoniometría, creo que sí se pronuncia, para dirigirse a la isla. Que se preguntarán, ¿y qué es eso? Es básicamente una tecnología o técnica que usa receptores y antenas para determinar las direcciones exactas de donde vienen señales de radios. Creo que lo llaman RDF también. Pero en aquellos tiempos esto era de que, súper tecnológica la cosa. Pero bueno, continuando, después del accidente reparan el avión y a los 3 días ellos están de que, sí, vámonos, vamos a hacer el viaje, ¡woohoo! Entonces, la siguiente parada, de ahí donde estaban en Hawái, era la isla de Howland, que es una mini isla que está en el Pacífico. Pues adivinen qué pasa. No se pueden ir porque durante el despegue el tren de aterrizaje delantero se colapsó, las hélices se golpearon y básicamente quedó, una llanta explotó, fueron un chorro de cosas. La cosa es que mandan al avión a California a que lo repararan y todo este proceso tarda 3 meses. Yo no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar, si yo estoy bien necia que quiero hacer algo, un viaje de estos, y llego, se me descompone el avión, y luego me lo arreglan, y voy saliendo y se me deshace el avión, yo creo que la vida me está diciendo algo. Yo no sé ustedes, pero yo estaba leyendo esto y dije, ay, hermana, te estaban diciendo que esto era una terrible idea, y miren, yo no sé, ¿qué opinan ustedes? Pónganme en los comentarios en las diferentes redes sociales. Pero bueno, la cosa, como les digo, se tiene que esperar 3 meses a que reparen el avión y cuánta cosa. Y el clima, obviamente pasa el tiempo, pues el clima cambia, al igual que el viento. Entonces tienen que cambiar la dirección del vuelo. Entonces, en vez de irse por el Pacífico, se tiene que ir por el otro lado del mundo. Ahora, algo que a mí se me hizo así como que medio sospechosito es que el esposo de Amelia dijo que por aligerar el avión insistió mucho en eliminar equipos importantes de navegación, comunicación y seguridad. Yo no sé ustedes, pero pues una vez es medio mal pensada, ¿verdad? Pero bueno. En este tiempo llega Manning y dicen, quien by the way era el único operador de radio y que le sabía al sistema que él instaló, y fue de que, oigan, adivinen que no voy a ir. Y se va. Entonces se quedan Amelia y Noonan. Y pues ellos de que, pues nosotros íbamos a hacer el viaje y nos vamos a hacer famosos. Entonces, pues ok. Entonces se van. Como les digo, inicialmente el viaje iba a ser hacia el Pacífico, esa dirección, pero lo tuvieron que cambiar para el otro lado. Se fueron de Miami el 1 de junio y de ahí básicamente bajaron por todo el continente americano, cruzaron para África y luego Asia y luego el sudeste asiático, llegando a Nueva Guinea el 29 de junio de 1937. Para todo esto, ya cuando llegan a Nueva Guinea, eran 35,000 kilómetros los que habían recorrido del viaje, quedaban 11,000 kilómetros, que estos eran sobre el Pacífico. Entonces, el 2 de julio de 1937,
ellos dicen de que ahí vemos la isla de Howland y ahí nos vemos, perdón. Y salen, despegan a las 10 de la mañana del aeródromo de Lae en el Electra, y de hecho esa fue la última vez que los vieron vivos. El vuelo estaba programado que iban a ser 20 horas y como se sabía del vuelo y aparte pues Amelia era muy famosa y la querían apoyar y todo esto, la Guardia Costera de los Estados Unidos envió un barco como apoyo en comunicaciones y navegación durante el vuelo. Los guardacostas estaban tratando de comunicarse con ella por radio, transmitían señal de localización y toda la cosa. De hecho hasta usaban calderas para hacer como una columna de humo para que lo pudieran ver, pero ninguno de sus métodos logró guiar a Amelia hacia la isla de Howland. Amelia informa por ahí de las 3 de la tarde que su altitud era de unos 3,000 metros, pero que la tenían que reducir debido a la densidad de la densas nubes, básicamente. A las 5 de la tarde les informó que su altitud era de 2,100 metros y su velocidad era de 150 nudos, que es 280 kilómetros por hora, creo, si no me equivoco. Y hasta ahí todo bien, se estaban comunicando, se escuchaban bien de ambas partes y cuánta cosa. Y luego Amelia llama justo antes de las 5 de la mañana, el 2 de junio, pero estas llamadas se interrumpieron por estática. Pero en ese momento ella dice que, dicen de que, pero pues es que están lejos de Howland, ¿qué onda? Y luego para las 6 de la mañana reciben otra llamada que indicaba que estaban a menos de 320 kilómetros y que solicitaban que el barco el barco ese, ahorita se me fue la palabra, perdón, usara el sistema ese, el del RDF, para proporcionar una marcación para la aeronave, para que ellos pudieran agarrar la señal. Y de hecho Amelia hasta empezó a silbar el micrófono para que se siguiera marcando la señal y que la tripulación del barco los pudiera rastrear, pero los operadores de radio del barco, que de hecho se llama Itasca, se dieron cuenta que el sistema de RDF no se estaba sintonizando ninguna señal del avión. Y luego reciben otra llamada similar, como a la media hora más o menos, y Amelia les informa que ella estaba calculando que estaban a 160 kilómetros de distancia, que de hecho intentaron comunicarse varias veces para ver si lograban escucharlo sin nada. La cosa es de que los que iban en el Itasca, en el barco también habían hecho sus cálculos y ellos estaban de que, oye, pero es que estos están a punto de quedarse sin combustible, ¿qué onda? Y esto está muy mal, ¿verdad? Y sus palabras fueron KHAQQ, que era su código, llamando a Itasca, debemos estar encima de ustedes, pero no los vemos. Que de hecho al parecer el personal del barco cuenta que cuando escucharon estamos encima de ustedes y no los vemos, muchos salieron a ver dónde estaba el avión, a ver si ellos veían, pero nadie veía nada. Y ella dice en esa llamada, el combustible se está agotando, que era lo que los tripulantes habían calculado. Y la última transmisión de voz que se recibió en la isla de Howland decía que ella y Noon estaban volando a lo largo de una línea de posición que se extendía de norte a sur, 157,337, lo repite varias veces en las grabaciones, que básicamente es una línea. Hay gente científica que lo explica mucho mejor y aparte ustedes no me están viendo, pero les voy a poner fotos para que vean de qué estoy hablando. Y
ellos estaban ahí de acuerdo con los cálculos y el dibujo de la carta náutica que había hecho Noonan. Entonces, la última grabación que se tiene de ella, o que la tripulación tiene de ella, es que ella grita, ¡esperen! Y ahí, ¡pum! Y la verdad es que no se volvió a saber nada de ella y de Noon. ¿Qué pudo haber pasado? Pues miren, les cuento. Hay muchísimas teorías de qué es exactamente lo que pudo haber pasado, pero hablando específicamente de como fallos técnicos, una de las teorías es precisamente eso, de que fueron muchos fallos técnicos, de un sistema que ellos no sabían usar, aparte que había mucho cálculo manual. Otra posible causa de confusión es que ella pudo haber estado usando la hora del tiempo de Greenwich, que es GCT, y el barco estaba en otra zona horaria. Entonces hay un gap como de 30 minutos más o menos, que eso también pudo haber sido otra cosa. La cosa es que la estuvieron busque, pero la terminaron declarando muerta oficialmente el 5 de enero de 1939. Ahora, las teorías más populares sobre qué fue exactamente lo que le pasó a Amelia, porque si ustedes buscan Amelia Earhart, de qué fue lo que pasó, esto es como el top de las cosas que salen. La primera, que ella y Noonan fueron capturados por los japoneses y ejecutados como presuntos espías. By the way, en aquellos tiempos, acuérdense que estamos en 1937, los japoneses ahí andaban por ahí, ¿verdad? Y habían muchos japoneses por el área. Entonces, no se descarta, pero es muy poco probable que se los hayan ejecutado japoneses, porque ahorita les voy a platicar un poquito de eso. En una de las islas, que es una de las teorías de dónde pudieron haber llegado, que pertenece a Kiribati, hay muchos japoneses que fueron enterrados ahí. Entonces, puede ser, pero es muy, muy, muy poco probable. La otra es que se quedaron sin combustible y se estrellaron en el Pacífico, dejando los restos de su avión en el fondo del océano. O pasaron sus últimos días como náufragos en una remota isla del Pacífico. Yo, la verdad, me inclino por la teoría de que se estrellaron y sobrevivieron, pero murieron de náufragos. Porque, de hecho, encontré un documental en YouTube, not sponsored, by the way, el cual es de National Geographic, si no me equivoco, y menciona que varias personas en Estados Unidos que tenían sus radios prendidos en ese momento escucharon a una mujer que se identificaba como Amelia Earhart, que estaba pidiendo ayuda, que la marea estaba subiendo y no sé qué. Y en este documental, de hecho, se inclinan bastante por la teoría de que se estrelló y murió en una isla, específicamente la isla de Nikamaroro, que esta isla pertenece a Kiribati. Y en 1940 encontraron 13 huesos que se creen que que le pertenecieron a Amelia, pues. Y la cosa es que pues realmente nunca lo sabremos. Digo, esto es algo que fue hace casi 90 años. Hay mucha gente que sigue fascinada con su historia y la han ido a buscar en múltiples ocasiones. De hecho, en el documental que les digo que encontré, el equipo que lleva, para hacer el documental, investigar y todo esto, les estoy hablando de un equipo impresionante de investigadores, arqueólogos. De hecho, en el equipo se llevan a uno de los señores que participó en el equipo de las personas que encontraron el Titanic. O sea, está muy padre, la verdad, se los recomiendo. Y bueno, hablemos un poquito de su legado. La verdad es que a lo largo de la historia les he platicado de sus logros más significativos, pero les comento unos adicionales. Fue la primera mujer en Estados Unidos en salir en un sello o estampilla de correo. Es una de las mujeres en Estados Unidos que más le han dedicado a tributos, le han dedicado estatuas y edificios.
a su legado, como su estatua en Los Ángeles, California, y otra en Lafayette, Colorado. Tiene bibliotecas, muchísimas con su nombre. Han escrito muchos libros y hecho documentales sobre su vida. Y creo que lo más importante que nos deja Amelia es que fue una campeona por los derechos de las mujeres, siempre buscando la igualdad de oportunidades en su época. Y fue una mujer que nunca dejó que nada ni nadie la definiera. Lo cual, muy bien, Amelia. Pero bueno, cierro este episodio con la siguiente frase de Amelia que dice: nunca interrumpas a alguien que está haciendo lo que tú dijiste que no se podía hacer. Espero que les haya gustado el episodio. Bye. Pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. Y también están mis diferentes redes sociales como @LasReinasPodcast para Facebook e Instagram y @LasReinasPod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas gracias por escucharme y por apoyar a este podcast. Nos escuchamos en 2 semanas. Bye.